Buenas noches o tardes o días para los que estén y las que estén escuchando el podcast. Hoy tenemos, como ya habíamos mencionado, un podcast especial, pues, va a girar en torno al género y a la comunidad LGTBI, a razón, pues, como del mes en el que estamos grabando, pues, que es el mes del orgullo gay, se supone. Ahorita nos corregirán. Tenemos dos invitados, bueno, un invitado y una invitada en esta ocasión. Entonces, nuevamente nos presentamos. Pues yo soy Steven Acosta, hago parte del colectivo desde hace ya un año, par de años, ya no recuerdo. Entonces le doy la palabra a Pam y ya le corremos la palabra a los invitados para que se presenten un poco y empecemos la conversación. No sé si Pam tenga algo que agregar. Bueno, hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar acá como con estas invitadas porque son personas como todas interesantes y lindas. Y bueno, yo me llamo Pamela Arenas y hago parte de la editorial La Protesta. Y nos gusta y nos agrada mucho presentar a Santiago Castro y Yaira Quintero. Entonces les doy la palabra. Bueno, hola, ya como dijo Pam, me llamo Santiago Castro, pues del colectivo he escuchado un poco y de la editorial también, he visto las cosas tan interesantes que publican y pues de mí podría decirles que estudio filosofía en la UdeA y que me siento muy emocionado por esta conversación. Dale, Jay. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yaira Quintero, soy una mujer trans, soy araucana, eh, soy licenciada en psicopedagogía, hago parte de pues la lucha social en la defensa de los derechos de las mujeres trans y pues muchas gracias por la invitación a este espacio. Muchas gracias, Jaira. Yo creo que es importante también, como para que la gente empiece a conocer otro tipo de procesos, decir pues que Santis hace parte del colectivo Jóvenes Vive. No sé si nos pueden decir un poquito de este colectivo y el proyecto en el que ustedes están trabajando juntos, como para conocer esos otros procesos que se dan en la ciudad, ¿cierto? Y en el territorio y en el país en general, para ver que no solamente los procesos trabajan en torno a la educación popular, sino que hay muchos procesos diferentes. Dale, Santi, para que nos hables un poquito de eso. O Yaira. Entonces, yo hablo de Jóvenes Vive y ya le doy la palabra a Yaira para que hable del proyecto en el que estamos juntos. Pues no sé si les parece. Bueno, Jóvenes Vive es un colectivo feminista. Nos interesamos mucho por la educación de las personas en temas de derechos sexuales y reproductivos, temas de feminismo, de disidencias sexuales y de género, y estos asuntos, pero a su vez también somos una veeduría para planes, proyectos y programas de derechos sexuales y reproductivos, tanto de entidades públicas como de la prestación de servicio de salud de entidades privadas, y tenemos un énfasis en la interrupción voluntaria del embarazo. Eso sería. Y somos constituidos por jóvenes, porque la intención es un colectivo de jóvenes. Bueno, pues mm, yo también hago parte de una ONG, hago acá incidencia política en una ONG que se llama Femidiversas, Feministas y Diversas, y trabajamos actualmente con un proyecto sobre pues la defensa de los derechos de las mujeres trans trabajadoras sexuales, las personas no binarias, y pues bueno, como que eso nos facilita a luchar en contra pues de diferentes violencias que vimos como nosotras, pues que vimos nosotras aquí en la ciudad de Tunja. Em, Me presenté a una convocatoria para FELUS 2020, que es como un programa que tiene Fundación Mi Sangre. Y en esa convocatoria, pues, es sobre la relación del género con la construcción de paz. Y coincidencialmente conocí a Santiago en ese espacio. Y después ya nos dimos cuenta que confluíamos en otros espacios, pero como que nuestra línea va como hacia el trabajo con las diversidades. Y creo que de pronto eso es lo que nos ha sido conectar más fácil y generar como una amistad virtual poco convencional. Muchísimas gracias, Santis y Yaira. Entonces,
Antes de dar comienzo a las preguntas que van a guiar esta conversación, queríamos aclarar algo y es que en esta ocasión nosotros vamos a centrarnos un poco más en las experiencias y en cómo las experiencias permiten la construcción como de todos estos discursos más que en darnos discusiones de carácter meramente teórico, que eso va a aparecer porque a fin de cuentas la experiencia nos permite construir teoría, pero como para que lo tengamos un poquito en cuenta. Y es que para empezar esta conversación, nosotros proponíamos empezar a aclarar algo que muchas veces parece confuso. Y son como todo esto de, bueno, ¿y entonces qué es el sexo? ¿Qué es el género? ¿Por qué es diferente el sexo al género? También qué es la orientación sexual y qué es la orientación de género. Queríamos saber un poquito esto. Entonces, para darle la palabra un poquito a cualquiera pues, de los tres que quiera hablar, yo quería poner algo sobre la mesa y es como que uno pasa algo en la sociedad muy particular y es que nosotros solemos determinar a un sujeto cuando ya está incluso en el vientre. Cuando, por ejemplo, una mujer está embarazada y sale una ecografía, de entrada se dice como, uy, mira, va a ser una mujer o va a ser un hombre, ¿cierto? Y no decimos, bueno, mira, va a ser un ser humano abierto a las posibilidades de ser lo que realmente sienta que es. Nosotros no decimos, bueno, va a ser abierta a las posibilidades, sino que de entrada, por esa genitalidad, le determinamos un destino y decimos, bueno, es un macho humano, entonces tiene que ser varón, va a ser un hombre. Eso es muy conflictivo. Entonces yo empezaría poniendo ahí como la discusión para que empecemos a desarrollar estos temas del género, sexo y orientación en general. Yo quiero aportar como una cosita, pues como complementar. Aparte de que no solamente es que uno le pregunte a las personas, hey, ¿va a ser niño o niño? O que ya se determine, sino que ya se le compra, se piensa en un nombre y se le compra ropa de colores referente a lo que la sociedad ha construido como, bueno, si es niña, rosada, si es niño azul, y si no saben, compran amarillo. Muchas veces pasa eso. En mi caso fue algo súper gracioso porque se suponía que yo iba a ser un niño y, y entonces compraron un montón de ropa azul y roja. Cuando nací, la gente quedó súper traumada, la familia como que ¡ah! Esperábamos un niño que se iba a llamar Pedro, como mi abuelo, y resultó una niña, pues resultó Pam, mejor dicho. Entonces también cómo ha sido también esa experiencia referente a ustedes, cómo fue ese proceso de la infancia también, ustedes qué opinan referente a esas consideraciones de sexo o del nacimiento. Pues bueno, es algo muy gracioso porque, porque a uno le imponen cosas y realmente uno se va construyendo a través de su vida y de sus acciones y de su historia. Mi papá creía que yo iba a ser la futbolista más exitosa del pueblo y resulté siendo pues una marica bien, súper marica en toda mi infancia. Entonces se dieron cuenta que no, que eso como que no iba conmigo. Y además que venía con la carga del hecho de que mi hermano pues sí era como futbolista también y era como muy metido en el cuento del deporte y yo muy metida en el cuento de la danza. Entonces, ¿qué pasa? Y es que yo siento que mis conductas fueron como muy impuestas en el momento en el que mi familia pues me concebió, porque también como que ellos se pensaban que querían una mujer. Pues sí se lo pensaban, pero como que no se pensaban que iba a ser de esta manera. Entonces como que nació un hombre y bueno, como que toda la vida siguió siendo una persona, pues lo que fui yo como un hombre. Entonces ahí como que mi sexo, que viene siendo la genitalidad, ¿no? Pene y vagina. eh, pues nunca me sentí como que, pues a mí la verdad es que son muchas cuestiones, porque es que una cosa es como uno se siente identificada con el sexo y una cosa es como uno construye su identidad a base del sexo y del género impuesto. Entonces ahí es cuando decimos que es el género. Entonces el género es una imposición social que está impuesto ya
de que es femenino y masculino. Si tienes pene, tienes que ser masculino. Si tienes vagina, tienes que ser femenina. Entonces, una se desprende de todas esas cuestiones. Bueno, entonces ahí como que quise explicar un poquito la cuestión del género y el sexo, viéndolo de una manera en la que se impone y como una se, se, se desprende de eso mediante sus construcciones de identidad. Yo siento que ahí tengo varias cosas para añadir. Y es que a mí me parece muy complejo porque no hace mucho leía cómo se da esa construcción de lo que leemos como el sexo y leía que las lecturas que ya también tenemos del género influyen mucho en la lectura que hacemos del sexo. De ahí que se diga que el sexo es una construcción social. Con eso no se quiere decir que el sexo no existe, que el pene o la vagina son meros discursos o ideas, no. Lo que eso quiere decir es que las lecturas que estamos haciendo del sexo a partir del género nos hace leer cosas en particulares. Y ahí está el caso concreto de que leemos como sexo solamente que por sexo entendemos pene o vagina. Y realmente el espectro del sexo es muy amplio porque para hablar de sexo hay que hablar de no solamente el anatómico que se refiere como a los genitales, sino también al sexo gonadal, al sexo cromosómico, cromosomático, no sé cómo sea la palabra, a, a lo hormonal, a un montón de cosas, y que ahí es cuando, por ejemplo, cosas no coinciden y no coinciden en el sentido de que socialmente se espera que coincida porque siempre se espera que haya un hombre que sea macho y que tenga comportamientos masculinos, que le gusten ciertas cosas, pero cuando las cosas no son así, incluso en la biología, entonces nos tapamos los ojos y suponemos como no, eso no existe, entonces vamos a limitar como que solo al sexo, a lo genital, a lo que podemos ver con meramente quitarle la ropa. Y ahí se desconocen a un montón de personas y un montón de vivencias, como puede ser la de las personas intersexuales, personas que cromosomáticamente incluso no coinciden con lo gonadal o con lo hormonal o con un montón de cosas. E incluso hay también ciertas enfermedades que hacen que personas no nazcan con los genitales, pero el resto de cosas sí coincidan. Y literalmente hay casos o trastornos donde ni siquiera nacen con un genital y se los tienen que construir después, o nacen con un genital no claro, o nacen con los dos. Entonces siento que ahí el género ya empieza a actuar y nos hace leer de cierta manera el sexo, pero también pasa del otro lado, y es que como ya estamos leyendo de cierta manera el sexo, esa lectura, ¿cómo se dice?, binaria del sexo, nos hace leer de la misma manera el género. Y, y yo no al género no solo lo veo como una imposición social, que claro, tiene mucho que ver con lo que la historia ha construido, de lo que tienen que ser los hombres, de lo que tienen que ser las mujeres, y de que solo hay hombres y mujeres, eh, sino que también siento que tiene que ver mucho la interacción sujeto-entorno. No creo que nosotros seamos meros objetos que reciben y somos solamente lo que recibimos, sino que también hace parte de nuestras identidades y nuestras experiencias como sujetos también se construyen desde nosotros mismos, y es como yo qué recibo, qué acepto, incluso inconscientemente, en ese proceso de socialización. Y por eso es que incluso muchas veces no, por eso es que existen, por ejemplo, las personas trans, y es como, yo no decido ser hombre, yo no decido ser mujer, es algo que en mi proceso de socialización voy adquiriendo, y no es como de, porque, por ejemplo, muchas personas dicen como, ay, es que decidiste ser trans. Y pues yo no sé de eso realmente porque Jaira es la que puede hablar incluso de su experiencia, pero yo siento que incluso algo que se siente, igual que, por ejemplo, las personas cis sentimos como, yo en ningún momento decidí ser hombre, o sea, mi socialización se dio como hombre y socializo como hombre, pero siento que, por ejemplo, de eso podría hablarnos muchísimo más, Jaira. Sí, y ahí ya es cuando venimos a entrar a hablar sobre la identidad de género, ¿no? De cómo nos sentimos identificados. Pues a base, yo creo que sí, la palabra que yo dije no estuvo mal, lo acepto, no fue imposición, era más que todo construcción de género, porque cada una lo construye de una manera totalmente diferente,
teniendo en cuenta muy cierto el entorno, yo creo que eso es súper fundamental. Pues yo lo voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Entonces, digamos que en el caso es que yo actualmente me siento identificada como una mujer trans. No me siento identificada en el espectro de una mujer porque soy una mujer trans. Y pues respeto a mis amigas trans que dicen que son unas mujeres, pero pues cada una lo mira de una manera diferente, ¿no? Entonces, como que yo como que crecí en un espacio de cuidado, pues soy del llano, de un sector que es súper machista, que ustedes no se imaginan el bullying que yo sufrí en mi vida por ser una persona con una expresión de género tan femenina desde mi infancia. Y es algo innato, o sea, yo creo que es algo que hoy me lo estaba pensando y yo decía, "Ay, ¿por qué soy así? Si, si yo cuando era un niño, pues sí de pronto experimenté cosas, de ponerme ropa de mi mamá y de mi hermana, pero pues como que eso se quedó ahí, ¿no? Pero yo crecí mi vida como un hombre. Pasaron muchas cosas, muchas cosas, pero siempre estuve rodeada sobre, o sea, por mujeres. Siempre tenía mis amigas, mi hermana, mis hermanas, mi mamá. eh, no, y como que aún así mi vida todavía como que yo me entiendo muy bien con las mujeres cisgénero, independientemente, pues como que siento que, que han sido como una gran parte de mi construcción, ¿no? Pero bueno, crecí como un hombre hasta los 23 años y como que algo así que detonó, para resumirles así por encima, algo que detonó que yo era ser una mujer trans. Imagínense, yo siempre viví como hombre y un día quise participar en un reinado de transformismo y no me quedé en ese mundo de transformismo porque hay personas que se quedan como que quiero muchos reinados, quiero participar en reinados. Y a mí me bastó una noche de transformista para darme cuenta que yo era una mujer y yo como que, ay no, ¿qué es esto? Entonces como que fui construyéndome pues bastante y después como que no fue difícil porque ya me daba cuenta que yo ya tenía como comportamientos interiorizados de lo que es ser una mujer socialmente. Entonces ya ahí es cuando la hipocresía de la gente es como que te ves mejor siendo trans porque siendo hombre y siendo toda, perdón la expresión que voy a decir, siendo toda una loca, pues no se ve bien. Entonces, bueno, a mí ahora me raya eso porque pues cada quien tiene una expresión de género totalmente diferente. Ay, pueden ser las personas más masculinas, las personas más femeninas, lo que sea. Pueden ser, para mí la gente puede ser lo que quiere ser, a mí no me importa. Y, y como que la gente haga juicios y sobre como uno se expresa y por sus conductas, me parece muy gracioso porque la gente aún así quiere meterla a una en lo que es ser una mujer. Entonces me dice, usted es una mujer, tiene que hablar femenino, usted es una mujer, tiene que caminar así, usted es una mujer, tiene que hacer esto, no se puede comportar, así muchas cosas. Entonces como que es una construcción súper compleja la que uno hace, además, como una se desprende de su identidad anterior, de su identidad masculina, pero que pues ya a manera personal, uno juega con eso y una se construye de manera individual, sola y con muchos riesgos para que una pueda lograr ser feliz un poquito. Y es verdad, cuando uno se apropia de esto, uno se siente mejor. Yo me siento más feliz siendo una mujer trans que siendo un hombre. Hay algo que mencionaba Santis y que ya también mencionaba Jaira, a la cual le quisiera hacer una pregunta. Pero antes de eso, hago un pequeño contexto y es que, a ver, el sexo con el que nacemos determina también las formas en las que la sociedad nos trata. Por ejemplo, no es lo mismo cuando nace un macho humano, una hembra humana, pues ese proceso sí, en el que se desligan de la madre. A un macho humano, por ejemplo, se le suele quitar la lactancia mucho más rápido porque entonces le dicen es que usted es un macho humano y tiene que ser fuerte porque las condiciones del mundo siempre han sido así, entonces a usted ya se le empiezan a restringir ciertos cariños o ciertas expresiones que se tenían para con usted, mientras que usted al ser una hembra humana va a recibir ciertos tratos que al macho humano no les han permitido darle o que exprese, ¿cierto? De ahí que también luego
cuando el macho humano o la hembra humana empiecen a desarrollarse, luego el macho entonces no exprese sus sentimientos y un montón de asuntos. Pero hay algo ahí que es también, uno tiene que tener en cuenta esa distinción entre hembra humana y mujer, porque como dirá Simón de Beauvoir en el segundo sexo, no se nace mujer, se llega a serlo. Eso es una expresión demasiado potente de Simón de Beauvoir, y es que el ser mujer no solamente es parte de la biología, sino que una mujer se construye desde muchas aristas. Ahora, con una discusión que se tiene de si una mujer trans es mujer o no, pues yo creo que esa discusión está un poquito, bueno, tiene también sus aristas, pero uno tendría que volver a preguntar, bueno, pero entonces no tenemos ya clara la diferencia entre género y sexo para decir entonces que una mujer trans sí puede ser una mujer, y que la discusión podría estar, bueno, puede ser una mujer, pero entonces, ¿qué tal si se le puede nombrar hembra humana? ¿Cierto? Porque ese hembra humana sí está más relacionado con la parte del sexo. Pero más allá de eso, yo quiero que ya toque también ese tema de si una mujer trans es una mujer o no. Para nosotros sí lo es, pero cuáles son las discusiones que te has dado. Y también quiero que hablemos un poquito de esos conceptos que a veces no son tan claros, como, bueno, y entonces, ¿qué es un transgénero? ¿Qué es un transexual? ¿Y qué es un transformista? Porque cada uno tiene su matiz. Entonces, espero haber sido claro. Listo. Bueno, Ya. son 2 puntos. Bueno, ay, a mí esa pregunta, yo no me mato con esa pregunta de que, ay, si eres mujer. Es que cada quien tiene una concepción de lo que es ser mujer. ¿Cómo era que decías? Una mujer hembra. Bueno, eso me parece súper violento. Eso me parece súper, súper violento porque es que cada quien concibe o sea, es que no sé cómo decirlo. La genitalidad solamente está creada para procrear, para mí, o sea, es para mí, ¿no? Y para nada más, ¿sí? Y si soy una mujer, desde la parte biológica, si, para la gente que cree que ser mujer es tener vagina, pues entonces no soy una mujer porque tengo pene. Entonces, y bueno, mis cromosomas y mis hormonas siempre me van a detectar que soy un cuerpo, pues soy cuerpo biológico, un cuerpo de macho macho. Entonces, si la discusión es ser mujer, entonces, mm, mm, pues es que no sé cómo decirlo, porque es algo que a mí, la verdad, no me interesa discutirlo, porque porque no me interesa que la gente perciba si puedo ser mujer o no, porque ya vienen como, ¿de qué es lo que tiene que hacer una mujer? Bueno, entonces, una mujer tiene que tener hijos, pues entonces, no soy una mujer porque no puedo tener hijos, pero entonces, ¿dónde quedan las mujeres que no pueden tener hijos? Si tienen una vagina, entonces no puede tener hijos. Entonces no es una mujer porque no puede tener hijos. Entonces, puede ser una mujer porque cocina. Cocino delicioso y cocino mucho más rico que muchas amigas. Entonces son como que conductas que están impuestas a lo que una mujer tiene que hacer. Entonces yo como que hago esa distinción porque es más, las mujeres también pueden ser masculinas en sus conductas. Y se puede, porque es que como que la mujer está obviamente encasillada hacia la debilidad. Y, y mira que a veces como una mujer trans uno tiene que minimizar eso. Y yo a veces lo acepto, saco el macho que llevo adentro, pero me cuesta, o sea, a mí me cuesta, ahorita ya me cuesta sacarlo. Pero entonces no es la cuestión del, de si es mujer o no, sino que es como cada quien lo quiera concebir. Y entender que cada uno tiene una mirada diferente, respetar, o sea, yo creo que yo no le estoy afectando a otra persona porque me pronuncie como una mujer trans. Yo por eso lo decía al principio, soy una mujer trans. No, mis vivencias son diferentes, pero si hablamos de intimidad, de cómo si tendría que vivir con una conducta femenina, soy muy femenina y vivo mis cosas muy femenina y hasta mi mamá se sorprende de cómo he cambiado porque mi socialización con ellas no es constante y dice, pero es que usted cada vez la veo más mujer, más femenina y yo no le digo nada porque así es como ella me percibe y acepto que me diga sus palabras como de que si para ella eso es ser una mujer, pues bueno, normal, no lo discuto. ¿Sí me entienden?
Sí, sí, no, ¿sí? antes, para darle la palabra de pronto a Santis, que nos haga también un contexto de esto y nos aclare los términos pues, de transgénero, transexual y transformista, yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Yaira, y es que no por el hecho de usted nacer con una vagina, de usted ser una hembra humana, en términos pues, biológicos, usted necesariamente entonces ya emana feminidad, ¿cierto? No se corresponde directamente. Yo puedo ser un macho humano y ser bastante femenino, o puedo ser una hembra humana y ser bastante masculina. Ahí hay algo, pues un matiz interesante. No sé si Santis hace rato quería pues como hablar algo, entonces dale Santis. Es que yo creo que el asunto va más allá de si uno es hembra o macho. Yo siento que todo va mucho en la lectura que el entorno y la sociedad hacen de los cuerpos y de las conductas y los comportamientos. Y lo digo por dos cosas, porque cuando hablamos de hombre o mujer, ya estamos, o sea, son categorías del género. Y por ejemplo, Jaira decía ahorita algo que me parece muy valioso y que nos encasillamos mucho en decir como que el género solamente son estereotipos de conductas, de gustos, de cómo me visto, de cómo me peino, de un montón de cosas, de cómo me comporto. Pero a mí también me parece que el género va más allá de eso. Y Jaira lo decía, ella decía como, yo me siento como más, pues voy a parafrasear, como más cómoda estando con mujeres y todo el asunto. Y es algo que yo venía pensando hace poco y es que incluso las mujeres entre sí socializan de una manera diferente o se sienten de una manera diferente si están en un espacio mixto y también nos pasa a los hombres. No socializamos o no interactuamos de la misma manera entre hombres a como lo hacemos en un espacio mixto o así lo hacemos en un espacio donde solo hay mujeres. Y siento que ese modo de socialización, esas relaciones sociales que se están dando ahí, eso también hace parte del género. Y por ejemplo, decías mucho que, o sea, sí siento que hay violencias que pueden surgir a partir de si se nace macho o hembra y todo el asunto. Y ejemplo de eso es que, por ejemplo, en China hay una ley en que no se pueden tener más de dos hijas, creo, y que en los basureros aparezcan un montón de fetos de niñas votadas porque rechazan a las niñas y todo el asunto, pero siento que llega un punto en el que eso deja de ser relevante y se dan cuenta que están violentando por lecturas sociales que hacen. Y es que incluso machos, por decir esa palabra, no son tratados y socializados de la misma manera todos. Y lo digo porque el trato y las expectativas que se le da a un hombre gay no son las mismas que se le da a un hombre hetero, y ambos son machos. Entonces, incluso hay que ver cómo se traspasa eso de ser macho o hembra, sino que cómo la sociedad ya llega a un punto en el que literal deja de importarle eso y se concentra en que vos estás irrumpiendo con con la norma, y en cuanto que normas lo normal, entonces tenés, estas violencias. Y no es como que hagan un congreso para decir cómo vamos a violentar de estas maneras, no, sino que son relaciones y de opresión que se van construyendo históricamente. Entonces siento que incluso quedarnos en eso de si hembra o macho es dejar muy corto el discurso. No, y mira que lo que hablas de la socialización por grupos mixtos y ya si yo estoy en grupo de mujeres, un grupo masculino, si ese era mi problema horrible en el colegio cuando era un hombre homosexual, porque es que, hmm, aparte que no conocí amigos gay, yo vine a conocer gente gay mm, en Medellín, porque yo conocí gente gay fue en Medellín, yo no sabía qué era eso. Y cuando yo compartía con más hombres, ay no, yo me sentía como en un espacio hostil, o sea, a pesar que era un hombre, pero era un hombre homosexual, bien afeminado. Entonces, ahí hasta los mismos hombres, esos machos, están discriminando a otro hombre afeminado. Entonces, yo entiendo también esas cuestiones porque yo las viví y también ese rótulo del ser hombre homosexual en la sociedad también es un estigma súper grande porque la gente tiene muchos estigmas súper fuertes. Bueno, yo quería responder sobre lo que la diferencia de la T. Eh, decías que al principio decía la diferencia entre un trans, una travesti, no, es una, porque pues
es una manera femenina de, pues, de dirigirse hacia las mujeres o hacia las vivencias trans. Entonces y ya sabiendo que nos identificamos, pues, por un género femenino. Entonces, las mujeres trans, bueno, vamos a comenzar por la travesti, que la travesti es cuando una mujer o una persona le gusta tener una estética del género contrario, o sea, un ejemplo. Yo soy pues un hombre biológico, pero me hizo como una mujer, pero entonces no me identifico como como una mujer, sino que solamente es una cuestión estética. Ahí también como que vendría entrando una cuestión del oprimir el binarismo, porque conozco gente que se asume como no binaria, entonces ahí también se puede hacer una lectura diferente a eso. Las personas transformistas, las chicas transformistas son las que usan como esa estética femenina para el show del modelaje, de los reinados, de cantar, de la parte artística. Pero entonces ahí también como que se ha desglosado un poquito la parte del ser drag queen, que ya es como que tomar como una estética bien burlesca a lo que es el género. No solamente hacia lo femenino, sino burlarse del género. Y ya una persona trans, una mujer o un hombre trans es esta persona que no se siente identificada con su sexo o con su género impuesto. En mi caso, por ejemplo, yo me identifico como una mujer transgénero porque no me siento identificada con mi género, pero no tengo ningún problema con mi sexo. Entonces allá entrarían las personas transexuales que, que no se sienten identificadas con su sexo y lo reemplazan o ya se hacen modificaciones corporales. Eso es como decir el final de la T, porque son muchos ciclos. Obviamente unas quedan en un espacio, otras avanzan más, otras se retroceden. Siempre es uno siempre se está como deconstruyendo, construyendo su identidad. Dale, dale, Pam. No, justo iba a preguntar sobre esta dicotomía, pues que lo veía de esa manera, de transexualidad y transgénero. Pero también quería como encaminar a otra pregunta que habíamos construido Steven y yo, y era como todo este cuento de la orientación sexual, ¿cierto? Como si está bien, está un poco claro en las definiciones que nos da Yaira, pero entonces, ¿cómo construir la orientación sexual? ¿Cierto? Si bien la sociedad heteropatriarcal nos ha venido imponiendo una forma de orientar nuestra sexualidad, no sé qué piensa Santi o Yaira referente a la orientación sexual. Santi habla y yo después si algo. Bueno, a mí me parece bastante complejo decir cómo construye uno la orientación sexual. Es que yo siento que, como les decía ahorita, hay cosas que hacen parte de la socialización y que son bidireccionales, entorno sujeto, y que se van como, no sé cómo, se van formando o uno va formando sus ideas, sus intereses, sus gustos, y muchas veces son cosas inconscientes. Siento que dentro de eso está también la orientación sexual. Eh, si uno la construyera, por ejemplo, al gusto de uno, si uno la decidiera, yo creo que casi nadie elegiría ser no heterosexual, ser LGBT, eh, por el montón de cosas que eso cargan socialmente. Entonces siento primero que es como algo, o sea, lo digo más porque mucha gente dice como, respeto tu decisión, y es como, ¿cuál decisión? Yo no decidí ser gay, ser lesbiana, ser bi, ser trans. Y por eso yo encuentro choques cuando hay como movimientos feministas, lesbofeministas, que dicen que las mujeres deben volverse lesbianas como un acto político. Y es como, ¿cómo haces para cambiar tu orientación sexual? Es como, y hago la pregunta muy en serio, no de modo sarcástica o burlesca, sino como, en serio, ¿cómo haces para cambiar tu orientación sexual cuando eso es algo como tan intrínseco en uno y que incluso mucha gente, muchos nos dimos cuenta ya estando muy grandes, grandes pues, diciendo a los 15 y 16 años, pero digo grandes porque conozco mucha gente que se dio cuenta de que era gay o lesbiana o bi desde siempre lo tuvieron claro, sin incluso tener como una noción clara de lo que implica ser
homosexual, de tener un deseo por el otro, porque tengo el deseo, por ejemplo, de tener relaciones sexuales con alguien de mi mismo sexo. No, incluso sin tener esas nociones claras, ya sentían como una atracción o sentían como más, orientaban su deseo como hacia eso. Entonces yo, por ejemplo, definiría orientación sexual como hacia donde se orienta el deseo. No sé qué quiera añadir ahí, Yaira. Hmm, interesante. Aquí estoy atrás pensando muchas cosas. Porque para mí la orientación sexual también es una construcción, ¿no? Uno se construye, no sé, ay Dios mío, es que eso es muy loco. Porque yo también, es que yo, o sea, yo me río de mí misma porque yo he transitado también en mi orientación. O sea, yo no solamente he transitado en mi identidad de género. ¿Por qué? Bueno, antes, bueno, que creo que no hemos explicado muy bien qué es lo de la orientación sexual porque la gente se confunde, ¿no? Entonces, como que para ir siguiendo el tema, ya sabemos que la identidad de género es como nos identificamos con el género. Y ya la orientación sexual es cómo nos sentimos atraídos, erótico, sexual, emocional. Bueno, lo que usted, como ustedes se sienten atraídos por una persona, esa es su orientación sexual. Entonces, por ejemplo, Hmm, yo decía, pero es que mi papá, o sea, yo no pude haberlo aprendido a ser homosexual cuando era niño. No. O sea, como que de quién lo iba a aprender, o sea, como que de quién, no entiendo. Porque si mis papás eran, es una pareja heterosexual, ¿no? Sabiendo que homosexual es que le gusta a la persona del mismo sexo o género. Y la persona heterosexual es a la persona contraria a su sexo o género. Entonces, hmm, es súper complejo porque a mí nadie me lo enseñó y creo que me construí yo sola con esa orientación. Pero me di cuenta que yo soy una persona falocentrista, entonces, y no, y súper, o sea, es que era re loco porque yo también tuve novias, y imagínense, yo es que con novias, y tuve novias, y llegué a tener relaciones sexuales con mujeres, y después volví a aceptarme que sí, que efectivamente me gustaban, eran los hombres. Y ya bueno, seguí siendo homosexual como por mucho tiempo en mi vida, como hasta al día pues que era trans, porque cuando me decidí que era trans, tuve un gran choque, porque digamos que cuando yo era homosexual, en serio, les juro que a mí nadie me miraba, o sea, como que solamente tuve un novio y como que nadie me miraba. No era una persona atractiva. Entonces, después cuando decidí ser trans, me di cuenta que no era por eso, sino que porque no me gustaban los hombres homosexuales. Como que nunca me sentí muy cómoda con los hombres homosexuales. Entonces, ¿cómo así, Yaira? La gente dice, ¿cómo así que a usted le gustan los hombres heterosexuales? Sí, me gustan los hombres heterosexuales, pero entonces los hombres heterosexuales también les gustan las mujeres trans. Sí, hay hombres heterosexuales que les gustan las mujeres trans. Entonces, ¿tú eres homosexual, Yaira? Hago esas preguntas porque la gente se confunde mucho con la cuestión de la orientación sexual. Y creo que es una cuestión de gustos que no se puede transformar. De pronto yo la transformé porque era una manera de gustos y sentires y me siento más cómoda en esto. Pero bueno, es una discusión muy grande esa cuestión de la orientación sexual porque todos nos sentimos atraídos de muchas maneras. Y si ya entramos a hablar sobre la pansexualidad, la bisexualidad, ya es algo mucho más amplio. Bueno, aprovechando la forma en la que Yaira cierra, para que vayamos entrando pues en el tema que nos convoca un poco el día de hoy, eh, yo quisiera como que definiéramos un poquito entonces esas siglas de la comunidad LGTBIQ y hablemos un poquito de lo que ha sido el movimiento. Pero antes de eso yo quiero hacer un apunte de algo que señalaba Santis, y es que hay por lo menos dos cosas que uno no le puede obligar a una persona a hacer, y esas dos cosas son amar a alguien y pensar. Por mucho que a mí me pongan un arma en la cabeza y me obliguen a casarme con una persona, eso no significa que esa persona me arrebate la mirada. Esto no significa que yo tenga un despliegue de deseo por esa persona. Yo no puedo amar a alguien por mucho que a mí me la pinten. Bueno, yo no puedo amar a alguien si esa persona no me despierta a mí un deseo, por mucho que a mí me pinten un montón de cosas buenas de esa persona. ¿Cierto? Así como yo no puedo empezar a pensar determinadas cosas si eso no nace de mi interior. Entonces eso es algo muy particular, pues como a lo que apunta Santis, pero simplemente era un comentario.
ya quisiera entonces que hiciéramos explícito un poco esa diferencia entre lo lesbiano, lo gay, lo transexual, lo queer, y hablemos un poquito entonces de la historia de, bueno, y entonces cómo empieza a darse este movimiento de lo LGTBIQ y por qué es importante y cuáles diferencias tiene aquí en Latinoamérica. Es un tema del que no conocemos tanto, entonces yo sí le doy la palabra a Santis, por ejemplo, que conoce un poco más. Bueno, pues voy a intentar hacer como una distinción súper vaga de lo LGBT. Lo primero que quiero aclarar antes de hablar de eso es que justamente esta semana veía un en vivo en el que estaban unas personas súper icónicas para el movimiento de liberación LGBT de Colombia, y dentro de esas personas estaba Elizabeth Castillo. Y ella decía que, y algo que no sabía, que el orden de LGBT fue muy intencional. No sé si ustedes han visto que ese orden cambia según la región, según el país. Aquí en Colombia el orden establecido es LGBT y fue porque se reunieron, pues decidieron unir varios grupos que estaban separados, como el de las lesbianas, el de las personas trans, el de los gays, y al unirse se dieron cuenta que la mayor participación eran de lesbianas, después de gays, después de bi, después de trans. Entonces, según como la participación e intensidad de las personas con dicha orientación sexual fue que se organizó como el orden de las letras. Entonces, bueno, el primero al lesbianismo, y que es la orientación sexual de las mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres. Las personas gays son hombres que se sienten atraídos por otro hombre. Las personas bisexuales son personas que se sienten atraídas tanto por hombres como por mujeres. Esto tiene mucho estigma encima porque la gente suele creer que las personas bi sienten atracción por hombres y por mujeres al mismo tiempo, incluso aunque tengan pareja, o incluso hacen muchas preguntas que me parecen muy bifóbicas y es como, ¿en qué porcentaje te gustan hombres y en qué porcentaje te gustan mujeres? Y es como, no, a lo largo de la vida, estas personas pueden sentir atracción tanto por hombres como por mujeres, y eso no implica que va a ser a la vez o que se puede establecer un porcentaje de eso. Y ya la T es para las personas trans, que ya Yaira nos habló un poquito de eso. No sé si Yaira quiere añadir algo o alguno de ustedes, o pasamos pues como a los movimientos de liberación. Está bien explicado. Aunque en la tesis se encuentran varias Ts, ¿no? Por ejemplo, en México es LGBTTTQ. Bueno, y la Q vendrían siendo estas personas queer que son muy disidentes del género, como que no se sienten muy identificadas con un género y juegan con esto. Dale, Yaira, Pam quería decir algo hace un momentico, entonces quisiera darle la palabra a Pam. Eh, a mí me gustaría como enfatizar también como en la I y en la Q, porque son como, pues la mayoría de personas a veces decimos como cada las personas LGBT y a veces ni siquiera mencionamos la I y la Q porque son, por así decirlo, más nuevas o más desconocidas para nosotras. Entonces, me gustaría como si Santi o si Yaira tiene como esto de la intersexualidad, de los queer, como hablar también un poquito de eso para que las personas también se ilustren y vayamos también como dejando a un lado esa discriminación y también esa negación de esas dos letras que son tan importantes. Yo sí tengo un pequeño problema con colocar la Q en el LGBT, y es porque la intención de unir estas letras es una intención política y es unas luchas que tienen en común para reivindicar unos derechos en específico. No es como que la comunidad de disidencias toda está igual y todas necesitan los mismos derechos, entonces por eso vamos a englobar dentro de todo lo LGBT, sino que se unen y sale el movimiento LGBT
para hacerse ver, hacerse escuchar y exigir ciertos derechos, pero ya cada quien por su cuenta exige los derechos que necesita, porque los derechos de los LGB no necesariamente son los mismos que los de las personas T. Y siento que al colocar queer así amplio y no tener en cuenta esa distinción en orientación sexual, se presta para que queden muchos derechos incluso por fuera. Entonces esa reivindicación de lo LGBT en cuanto intento de vindicar derechos como un intento político y todo el asunto, queda fuera si ni siquiera tenemos claro qué derechos vamos a exigir, porque lo queer no aclara qué derechos se necesitan. Entonces, si decimos como los derechos de los queer, sí, están, podemos decir como es que ahí están ya todos, pero entonces, ¿cómo se va a hacer la claridad, por ejemplo, de los derechos que tienen las personas trans a unos servicios de salud en específico que, por ejemplo, las personas cis, pero LGB no necesitamos? Entonces, siento que si bien no me niego, sí siento que hay como un choque ahí con que la Q esté también dentro de lo LGBT. Entonces, ¿en qué espacio puede estar? No hay que entonces quedaría a un lado, entonces quedaría. Son personas disidentes sexuales también. No, no veo por qué no pueden estar también quizás en ese espacio, más en la lucha, en la reivindicación de los derechos de las personas que de pronto no quieren encajar en la norma, y lo mismo pasa con todas las personas LGBT. Entonces, no sé, creo que sería un tema de discusión interesante, pero bueno, porque obviamente una persona queer, o como lo quieran llamar, porque también se hacen llamar como personas no binarias, son muy cisnormáticas en algunos espacios para poder solicitar, ya sea, bueno, lo que tú decías, servicios de salud y demás. Pero pues son vivencias que son personas que también van a vivir constantemente discriminación por lo que son, porque es más, si la gente no logra entender lo que es ser una persona trans, la gente se frita la cabeza cuando escucha que es una persona queer. Entonces, no sé, no sé. Y en cuestión con las personas intersexuales, bueno, eran antes mal llamadas hermafroditas, entonces estas personas quisieron como reunirse y decir, bueno, como que queremos reivindicar nuestro espacio. Y, y pues también son como un choque muy social por la cuestión de su biología, porque no solamente es la cuestión del sexo, sino que también por la cuestión de su genética, también pueden determinar si son intersexuales, pero obviamente son personas pues que tienen también sus orientaciones totalmente pues diversas, como cualquier orientación sexual de heterosexual, perdón, o una orientación homosexual, o como se quieran identificar realmente. Santis, quería decir algo al respecto. Mm, es que siento que hay que hacer una distinción ahí y es cuando el movimiento eh, apela a lo cultural o a lo político, porque no siempre es lo mismo y que de hecho fue una distinción que cuando empezó el movimiento por la liberación gay en Colombia, que de hecho empezó así específicamente por la liberación gay, se reunieron un montón de gays, en- dentro de ellos estaba León Zuleta y Manuel Belandia, y la discusión de ellos siempre fue, y lo dice Manuel Belandia, que aún sigue con vida, bueno, ¿y a qué vamos a apelar? ¿A un cambio cultural? ¿A que socialmente se nos reconozca? ¿O a un cambio de las políticas, a un cambio de las leyes? Y se dividieron. Pues, o sea, como que unos trabajaban uno y unos los otros. Entonces, yo digo que ahí es que encuentro, por ejemplo, problemático la Q entre lo LGBT, si es apelaciones en cuanto a lo político, pero en cuanto a lo cultural me parece pues demasiado valioso, incluso por el mero hecho de que cuando uno escucha la palabra queer o le dice la palabra queer a otra persona, es como, ¿qué es eso? O ¿qué es eso tan loco? Pues eso no existe. O... Entonces siento que incluso es muy valioso cuando empieza a plantearse en la sociedad como, venga, es que incluso podemos ser disidentes de estas imposiciones, ser disidente de lo disidente, porque si bien lo LGBT es ya ser disidente de la cis heteronorma, ser queer es ser disidente incluso de lo que se impone dentro de lo LGBT. Entonces siento que culturalmente ahí es que tiene mucho peso lo queer. Yo, bueno, está
Muy interesante esa discusión, pues yo la verdad no la conocía. Y, pero quisiera que entráramos un poco en algunas discusiones, historia y conflictos que suele tener este movimiento, más particularmente acá en Latinoamérica. Una vez conversaba con Santis y tocábamos dos temas que yo creo que son muy interesantes y es cómo se empieza a construir acá más que lo gay, lo marica, ¿cierto? Y otra de las preguntas que yo creo que eso, bueno, otro de los temas que conversábamos, que yo creo que eso es un tema muy interesante y es una problemática que también se plantea en términos sociales, es, por ejemplo, una persona cómo va a salir del closet cuando no tiene un closet del cual salir, ¿cierto? Y cómo a partir de entonces, cómo salgo yo del closet, también hay unas imposiciones en las que, listo, usted es trans, entonces tiene que ser trabajadora sexual o tiene que trabajar como estilista, un montón de cosas. Yo quisiera pues que nos hicieran ese contexto de la lucha acá en Latinoamérica, cómo fue, por ejemplo, en Brasil, cómo ha sido en Colombia y y cuáles son esas dificultades que ha tenido la lucha y también por qué es importante la lucha. Y no solamente por qué es importante para las lesbianas, para los gays, para los transexuales, para lo queer en general, sino también yo creo que eso le aporta un montón al sujeto en general, porque le está diciendo, vea, es que usted tiene la posibilidad de construirse de múltiples maneras y no está determinado ya simplemente por su sexo. Entonces, eh, dale, Pam tenía como algo que agregar. Dale, Pam. Eh, pues referente a lo del closet, yo esta semana lo venía pensando mucho porque pues he tenido, mi mejor amigo es gay y yo también con las confusiones en la cabeza o que nos sobran en esa edad y en cualquier edad también, es también un pensamiento de, bueno, ¿cuándo y cómo se sale del closet? Y ya que Yaira como que quiere hablar de ello y yo sé que tiene como cancha en el tema, eh, es muy complicado porque entonces si yo no tengo una construcción de familia a la cual le debo responder, la salida del closet que llamamos como del salir y decir, sí, a mí me gustan las personas del mismo género, no me gustan, voy a ser trans, voy a identificarme de una manera que no es normativa. Entonces, si yo no tengo eso, que puede que a muchos habitantes de calle, a muchas personas desplazadas, a muchas personas eh, les haya pasado. Entonces la pregunta es, ¿de qué closet salimos si no tenemos un closet? Obviamente hay un closet global, que sería pues la heterosexualidad que nos han impuesto, pero el closet del cual las personas salen normalmente, que es decirse y nombrarse, ¿cómo se da ese proceso? Ay, pues es que la verdad tocaría como que no me he puesto juicioso a investigar por qué se llama closet. La verdad no sé, pero pues yo creo que es como una metáfora, ¿cierto? Pero sí hay que salir de algo, hay que desprenderse. Porque pues es necesario y no es fácil. Entonces, como que de pronto no es decir como que no salir del closet porque no hay un closet, no, de pronto sí hay un closet, pero tiene otro nombre que es de pronto que se llama miedos a pensarse en el rechazo. Cuando uno quiere, yo me acuerdo que cuando yo quise decir que era homosexual fue muy fácil, fue súper fácil porque yo el día que yo le dije a mi mamá, lo pensé mucho y yo, yo ya sabía, yo bueno, sí, normal. Y como que se dieron cuenta que yo ya sabía, ya sabían que yo era una persona, pues en ese momento homosexual, pero cuando quise ya, porque a mí me decían, es que tú saliste del closet 2 veces, y yo, ¿cómo así que salí 2 veces? Y eso era cuando entendía, porque soy trans, entonces como que no lo veo como el estar encerrado, sino es la cuestión de cómo uno se está construyendo internamente para poder prepararse y hacerlo. Todos tienen una manera totalmente diferente. Mm, Todos tienen un proceso totalmente diferente. Todas las familias no aceptan esos temas de la misma manera y eso como que le facilita la vida a muchas personas. Por ejemplo, mencionabas, Steven, como que las mujeres trans que llegaban a la prostitución y que bueno, y que unas son estilistas. La cuestión es que cuando, bueno, si tú le dices a tu papá, papi, soy gay, o tú le dices a tu mamá, soy lesbiana. Sí, he escuchado casos donde
hasta destierran a chicas y a chicos por decir eso. Pero si lo vamos a hablar sobre el tema trans, eh, tu mamá te va a decir, bueno, vamos a poner el ejemplo de una familia muy cisnormática, patriarcal, violenta. Entonces, como que papá, soy trans, te echo de la casa, te quito todas las ayudas que tienes, porque eso es un pecado, porque la gente qué va a pensar. Bueno, aquí también influye mucho algo que es la religión. Uy, no, la religión es algo, para mí, la religión es algo tan violento, en serio, que tiene tanta incidencia en este tema de las diversidades, porque se han encargado en hacernos una guerra sucia por las creencias. Bueno, yo tengo como que unos pensamientos bien fuertes contra la iglesia porque no puedo contra eso, X, no quiero hablar de eso. Pero entonces como que los papás dicen, bueno, entonces tú eres trans y entonces van a pensar esto y no te va a dar más apoyo. Entonces, ¿qué tiene que hacer una mujer trans si no tiene como unos lazos de ayuda? Entonces, pues creo que la última alternativa, a no ser que sea tan cachezuda y tenga ahorrado dinero y pueda armarse una nueva vida, ¿no? Esa no es la realidad, porque hay muchas chicas trans que salen a decirlo cuando son muy jóvenes y le quitan todas sus ayudas y por eso tienen que entrarse a círculos que, que pues obviamente ya es usar su cuerpo y buscar otras maneras de buscar dinero, pero entonces ahí ya como que es la mirada totalmente diferente. Por ejemplo, mi vida personal ha sido totalmente diferente a todas esas violencias como tan fuertes que he compartido y que sé que unas amigas y muchas amigas sufren, pero entonces no es porque una mujer trans eligió ser trabajadora sexual, no es porque una mujer trans eligió ser eh, estilizada. Esas son las posibilidades que tienen a su alcance y que la sociedad solamente le permite y le entrega eso a una mujer trans. Entonces ahí es cuando pues hay un vacío súper legal ahí porque y legislativo porque a nosotras nos vulneran el acceso a la salud, el acceso a la educación y como que por eso siempre estamos tan minimizadas y estigmatizadas por lo que la gran mayoría de las mujeres trans hacen, que no está mal, que yo las apoyo, que las respeto porque es la única manera que ellas pueden como sobrevivir, pero no es como que tienen que seguir ahí, como que la idea es como romper esos procesos y avanzar en sus proyectos de vida. Las palabras de Yaira nos da una ubicación y nos empieza a dar luces referente a algo que yo hablaba con Steven esta semana y es algo que normalmente uno escucha, más que todo, por ejemplo, en Medellín, o yo no sé cómo serán las otras ciudades, pero entonces es como bueno, si usted es de Medellín, vaya al centro por el sector del Parque Berrío o vaya por barbacoas y allá va a encontrar a las muchachas. Eso normalmente se escucha un montón y me parece muy teso lo que nos cuenta Yaira porque literalmente es algo de clase y entonces ya viene eh, los, las, las dificultades económicas y las problemáticas que no es porque todas las trans deban terminar siendo prostituyéndose en una peluquería o siempre como en esas finalidades porque quieran, ¿cierto? Y porque sea algo que ellas deseen, no. Eso es algo que tenemos en la cabeza siempre y yo sé que muchas personas transfóbicas y homofóbicas y un montón y con un montón de prejuicios se han hecho y es que todas esas personas solo tienen esa finalidad o consumir drogas o quedarse en estos espacios. Pero entonces es como también pensarse que no es el fin, sino que es lo que la misma economía y la cultura machista y prejuiciosa y transfóbica ha construido. Y yo creo que es una reflexión muy importante porque hasta el momento, hasta las mismas personas de los movimientos sociales hacen referenciaciones a partir de esto y me parece muy interesante, Yaira. Gracias por esas claridades. Dale, Santis. Yo siento que, bueno, son muchas cosas. A ver, lo primero en cuanto a la expresión de cómo salir del closet si ni siquiera tiene un closet, eh, tiene un doble sentido. El primero es que hay muchos contextos en los que yo sí considero que no hay un closet como en la metáfora y es como
hay personas que nunca se van a enfrentar, o sea, sí, pero no como se enfrenta normalmente la salida del closet, de yo decirle a mis papás, de yo decirlo en sociedad, de las implicaciones que eso va a tener, porque por su contexto nunca va a suceder eso. Por ejemplo, un campesino que, no sé, viva solo y desde siempre dijo que era homosexual, pues nunca va a tener esa salida del closet frente a la sociedad y es como me van a rechazar en el trabajo, me van a rechazar en el colegio, porque es que ni siquiera ese es su contexto. Y eso puede sonar muy descabellado como de cómo alguien no va a tener que salir del closet en ese tipo de situaciones, pero no sé si ustedes vieron alguna vez el documental Señorita María, La falda de la montaña, creo que se llamaba, de una mujer transcampesina. Esa mujer transcampesina no tuvo que salir, por ejemplo, del closet en su entorno laboral porque trabajaba con lo que producía en su finca, en el entorno escolar, en el entorno en tal parte, en tal otra. Entonces siento que ese es como el primer lado que puede tomar ese no tener un closet y es que mucha gente no se va a enfrentar a eso muchos latinoamericanos, clase media, clase baja, no nos vamos a tener que enfrentar, no vamos a tener el mismo closet que, por ejemplo, tuvo Pablo Alborán, que salió del closet justamente esta semana. Son closets diferentes y siento que tiene otro segundo sentido y que era, por ejemplo, al que se refería Pedro Lemebel en su entonces. Y es que él decía que era tan pobre que ni siquiera tenía un closet en su casa y siento que ahí es que hay como que hacer una diferencia y es cómo se construye eh, el ser gay en otras partes que no sea eh, otras partes diferentes, por ejemplo, a Latinoamérica. Es el único contexto que conozco porque es el que vivo. Y es que aquí muchos movimientos eh, se han rehusado a ser llamados como gays. ¿Por qué? Porque está ese estereotipo de que primero, ver de dónde viene gay. Y muchos, por ejemplo, es algo que le escuchaba a unos locutores de una radio indígena homosexual que se llama Nación Marica. Creo que ellos son de Bolivia. Y ellos decían como, es que primero tengamos en cuenta que nos queremos identificar con una palabra que está en otro idioma. Lo segundo es qué carga esa identificación y es como los gays suelen ser de ciertas maneras, suelen ser blancos, suelen ser super occidentalizados, suelen ser de ciertas regiones y por ejemplo uno de ellos decía como yo ni siquiera entiendo por qué me dicen gay si pues porque quieren que me identifique como gay si a mí ni siquiera me dicen gay, a mí me dicen marica, me dicen puto, me dicen cacorro, me dicen un montón de cosas. Y ellos dicen como, yo por ejemplo no puedo ser gay porque soy indígena, soy moreno, no tengo un cuerpo en específico. Entonces, ¿cómo se ve que en esta región latinoamericana los contextos de la homosexualidad se ven diferentes y las personas también se empiezan a identificar de maneras en específico e incluso como un valor político? O sea, muchos movimientos latinoamericanos dicen como, es que a mí me atacan y me discriminan diciéndome gay, perdón, diciéndome marica, diciéndome cacorro. Mi modo de desarticular ese discurso es apropiarme de eso y apropiarme de ese marica con orgullo y voy a hacerle frente a eso. Y siento que ahí también entran muchas cosas y entran, por ejemplo, el tema de los derechos, y es que dicen como, es que los derechos de los gays, y cuando uno piensa en los derechos de los gays, ¿en qué piensa? En el matrimonio, en la adopción, en un montón de cosas, pero por ejemplo, hay un movimiento político en Argentina que se llama Putos Peronistas, y ellos dicen como, es que esos son derechos que piden los gays porque ya tienen, o sea, el ser gay ya implica como ciertos beneficios, ciertos privilegios, y a mí no me importa el matrimonio igualitario si ni siquiera tengo plata para la cobertura médica. Entonces, ver cómo incluso cuando hablamos de derechos gays, hablamos de ciertos derechos y todavía, y no digo que esté mal, y hay que hacerlo, luchar obviamente por el matrimonio, por la adopción igualitaria y todo el asunto, pero como que los mismos que están defendiendo esos derechos, como que están dejando de lado que son derechos que defienden para ellos mismos, para los que ya no su vida, o sea, su vida no corre peligro porque ya ellos tienen como ciertos, cierto estatus, ya estoy bien económicamente, no tengo tantas discriminaciones sociales por cómo me veo, por mi origen étnico, por un montón de cosas, por mi condición socioeconómica. Entonces ya puedo pensar en que me quiero casar, en que quiero adoptar, cuando hay maricas que ni siquiera se les pasa por la cabeza eso, porque en su día a día
están pensando en sobrevivir. Entonces siento que ahí es que entra a tener validez eso de pensarse en un closet, si realmente sí tenemos el closet cuando ni siquiera tenemos físicamente un closet de nuestras casas por nuestras condiciones económicas y realmente por qué apelamos tanto a lo gay cuando es algo que incluso viene desde otro lado que ni siquiera es lo latinoamericano. Y no estoy diciendo que vamos a satanizar y rechazar todo lo que no sea latinoamericano, pero me parece bastante complejo que ni siquiera nosotros mismos podamos pensar en cómo nosotros mismos queremos identificarnos por las violencias que vivimos, porque por ejemplo no va a ser lo mismo la violencia que sufre un francés que viva en una zona alta económicamente de París con la que vive un campesino homosexual que fue víctima del conflicto armado. Entonces siento que eso hay que tenerlo como muy en el mapa, muy en cuenta. Muchas gracias, Santis, como por esa contextualización. A ver, nos estamos quedando cortos de tiempo, entonces hay un tema que yo quisiera como que no se nos escapara. Bueno, pero antes, qué pena, Yaira o Pam tendrían algo que añadir a lo que dices antes. A mí me parece que Santi es muy claro y no precisamente porque estemos conversando y eso le esté dando la razón, pero me parece que tiene toda la coherencia del mundo, porque si hasta como personas que nos podemos nombrar heterosexuales y heteronormativos y con un montón de prácticas que la gente anormal, pues que nos ha impuesto y es normal para la sociedad, tenemos un montón de preocupaciones más en un país como Colombia y ubicados obviamente en Latinoamérica. Tenemos tantas complicaciones y asumirnos no solo con nuestra economía y con el desempleo, nos tenemos que asumir también con una cuestión del conflicto y la persecución a todo lo que sea diferente. Entonces también como que eso, a veces pensarse en esos otros derechos como la adopción, el matrimonio, creo que también son como una especie de privilegio de clase, lo cual no es descabellado y también se debe pensar, pero creo que acá en Latinoamérica tenemos esos otros peligros, así como el conflicto directo, eh, la violencia cultural que es mucho más agresiva por todos los patrones que se han construido desde la historia. Entonces comparto totalmente lo que nos dice Santi y sí sería chévere avanzar porque ya nos cogió el día. Yaira tendría algo que añadir o puedo No, sigue, hacer la sigue, sigue. pregunta. Si antes de, pues quisiéramos nosotros saber cuál es la relación que tiene el movimiento, por ejemplo, con la apropiación capitalista que se suele dar en muchos sentidos. Y no sé, un ejemplo, que lo conversábamos antes de empezar el podcast, era esto de la economía rosa en Brasil, por lo que se ha dado últimamente aquí en las marchas gay o cómo el capitalismo ha logrado apropiarse de un montón de movimientos culturales, artísticos, sociales, para sacar provecho de eso, para volverlos una mercancía y generar un montón de ganancia a partir de eso. Entonces eso los lleva a una preguntarse, bueno, ¿será que se están ampliando las posibilidades en el sistema o será que solamente se amplían en la medida en que eso favorece al sistema para un montón de asuntos? En algún momento, yo no sé si Santi se acuerde, pero hablamos cómo eso se da en muchas partes, incluso en el caso de, de esto el voto femenino, ¿cierto? Quizás una de las posturas que se suele tomar es quizás el voto femenino se dio porque el sistema capitalista necesitaba que la mujer votara y que la mujer también pudiera tener la capacidad adquisitiva porque era una consumidora más. Pero yo no quiero pues poner en cuestión acá esto, pero sí lo quisiera tomar como ejemplo. Esto, lo que pasó en Brasil, lo que suele pasar acá con las marchas. Entonces quisiéramos ver ustedes cómo se piensan o el movimiento cómo se piensa en general esa relación de la apropiación capitalista para volverlo todo mercancía, que a fin de cuentas es el poder que tiene el capitalismo, el poder del rey Midas. Todo lo que toca no lo convierte en oro, sino en mercancía. Dale, dale Santis, dale, empieza tú. Bueno, es que si me alargo mucho me paran. Yo no pondría el posiblemente en cuanto al voto femenino. Hasta donde tengo entendido, la verdad yo soy malísimo con los presidentes, pero
por lo que tengo entendido fue Rojas Pinilla, fue en el gobierno de él que se dio el voto femenino por primera vez en Colombia y fue porque le convenía, tenía como, en su discurso estaba como motivando a las mujeres a votar por él, o sea, era como, les doy el voto, pero después votan por mí. Entonces, cómo se va dando eso de que ni siquiera fue porque, por pensar como las mujeres tienen derecho al voto, porque son ciudadanas y no son ciudadanas de segunda categoría, sino como de, es que me conviene. Y siento que eso pasa demasiado con los movimientos LGBT. Y, y por ejemplo, se ve mucho y en este mes se ve muchísimo más. Ya este mes no es tan notorio por todas las protestas que se están haciendo sobre el racismo, entonces eso como que ha dispersado un poquito más lo de la pandemia, pero ustedes ven del año pasado para atrás, no había marca que no cambiara su logo, no había persona que no hablara de eso, pero el resto de meses se desentendían por completo. ¿Por qué? He leído, no soy experto en economía, no sé cifras ni nada de eso, pero he leído sobre la cantidad de dinero que le aportan las personas LGBT a sus países. El PIB de las personas LGBT es altísimo por un montón de cosas, porque por ejemplo no suelen tener hijos, he leído que suelen tener muchos cuando tienen acceso a educación superior se van a posgrados, tienen grandes sueldos, eh, mantienen mucha plata en los bancos incluso. Entonces ahí es que entra Bancolombia, como hizo creo que fue en el 2017, no me acuerdo, bueno, además que lo sigue haciendo. Entonces, ¿qué imagen da eso? Es como, vengan que nosotros somos amigables con ustedes, vengan, déjenos su plata acá. Entonces lo que hacen es que las personas LGBT es como, ese banco es de confianza, se preocupa por mí, voy a ir a dejar mi plata allá. O lo que hace Netflix, es que nosotros somos super gay friendly y todo el asunto, pero ¿por qué? Porque eso llama. Entonces, ¿qué hacen las personas LGBT? Es como, nos están apoyando, vamos a apoyarlos a ver todas sus producciones y toda la vaina. Las librerías también hacen lo mismo y toda la vaina. Y por ejemplo, hay un caso que sucedió en España hace unos años que me pareció muy teso, y es que una librería, no me acuerdo, pero creo que pintó su fachada en junio con la bandera LGBT y en el mostrador colocó solo libros de esa temática y se mostraron súper gay friendly, pero al mes siguiente lo que estaba en el mostrador era un libro, no me acuerdo cómo se llama ese man, es como bueno, no me acuerdo, la portada del libro es negro y es un libro abiertamente homofóbico y machista. Entonces, realmente son partidarios, son como aliados del movimiento o solamente es porque les conviene. Y como que e incluso no solamente por vender, incluso siento que es nada más por dar como la fachada y toda la vaina, porque eh, en este momento en Medellín está pasando y la gente como que se deja llevar por eso y es como sí, es que nos pintaron una calle con la bandera, son súper inclusivos, pero uno va a ver y hace 5 semanas el personero de Medellín tuvo que dar el informe sobre en los últimos 4 años qué pasó con la población LGBT y eh, en las cuatro líneas pues, estratégicas del Plan Estratégico de Diversidad y Ciudadanía, en las cuatro fallaron. Incluso en la línea de salud tuvieron que decir, ni siquiera se consolidaron las metas, porque la Secretaría de Salud ni tuvo presupuesto ni quiso. Entonces ahí uno dice como, nada más están haciendo la pantalla para que las personas LGBT creamos que les importamos y estemos con ellos, consumamos sus productos, les demos nombre o solamente es porque les conviene en este mes. Entonces, no sé, eso me parece bastante complejo. Sin hablar todavía de las marchas. Bueno, creo que em, Santis habla un poquito sobre la cuestión capitalista, pero bueno, no quiero ahondar mucho en esas cuestiones, pues sabiendo que tienen una instrumentalización hacia nuestras vivencias como personas diversas y además que lo único que les importa es ese consumismo, también teniendo en cuenta y que me estaba pensando que de pronto la imagen que ellos quieren mostrar, pues sabiendo que es el mes de la diversidad, que es verdad que ese mes no se siente tan fuerte, pero siempre me pregunto qué pensará la gente heterosexual cisgénero cuando ven cuando las marcas así súper
importantes usan como referencia este mes. No sé si se rayan o qué, no sé, como que se menos ese cuestionamiento, pero para mí sí es cuestión de instrumentalización de nuestras vivencias. Pero ahora como que quiero hacer una analogía con la cuestión, con la institución. Y Santi lo estaba hablando en Medellín, pero pues mira que nos pasa a nosotras en cualquier lugar. Y digo nosotras, voy a hablar del tema trans porque es lo que, porque como yo, es como lo que yo he vivido. Entonces, los gobiernos tienen que mostrar los planes de desarrollo, tienen que mostrar sus resultados, obviamente. Entonces ellos, el año pasado estaban corriendo aquí en Tunja, haciendo actividades de todo lo que no hicieron en 4 años como para mostrar sus resultados. Obviamente nosotros nos damos cuenta que nos usan, pero pues en mi caso, yo poco con la institución, yo no soy muy partidaria de ella porque están en una posición de privilegio y no nos dan la posición de participar a las personas diversas y específicamente las mujeres trans en espacios políticos. Entonces, ahora también voy a ir a un lado por la parte de la educación, por ejemplo, hoy me llegó un correo, nos llegó un correo que si queríamos participar en una investigación que se estaban haciendo para las personas con orientaciones sexuales diversas, mm, por una universidad, no sé, por el programa de enfermería. Y pues si tú vas y ves quién hace esas investigaciones o, o el análisis de esto, son personas heterosexuales cisgénero que solamente lo que quieren es buscar resultados y quieren cumplir una nota pues, en este caso. Entonces, me parece que estamos instrumentalizados en cualquier espacio. Y quería hacer como pensarnos una cosa, como si decimos, bueno, no sé, no sé qué marcas ahorita están como friendly con nosotras. No sé, bueno, un ejemplo. Arturo Calle, no sé, se vino a la cabeza. Entonces, están haciendo una campaña por el mes de la diversidad. Muy bien, chévere, sí. Pero si, digamos, si tú vas a un almacén y te atiende una persona y te mira a ti como una persona trans, es más, es la probabilidad de que no tenga un buen enfoque de atención diferencial es grandísimo y posiblemente va a afectar mi, o sea, como que va a agredir mi identidad por cómo se quiera expresar. Entonces, como que de nada le sirve a esa empresa armarse su show por redes sociales y por cambiar su imagen si dentro de la empresa ni siquiera saben ni atender o respetar una identidad o una orientación sexual diversa. Muy fuerte realmente lo que nos pone Santi y Yaira sobre la mesa, cómo se instrumentaliza no solamente a partir de la economía, sino en diferentes instituciones en la medida en que eso conviene. Eh, bueno, no sé si Pam o Santi quiera agregar algo antes de empezar a dar una especie de cierre al espacio. Yo quiero hacer como una aclaración porque si alguien escucha esto y pues existe la posibilidad de que digan como, ay, pero es que el informe personero era de la gestión pasada y la gestión actual fue la que pintó la calle, pues a mí me parece muy complejo que la gestión actual, sobre todo la de la gobernación de Antioquia, diga que son gay friendly y que hasta se cambien el Unidos por Unides, pero que tengan en su equipo a Rodolfo Correa, que es un político abiertamente homofóbico y que celebró cuando el año pasado tumbaron y dañaron la bandera del pueblito paisa. Entonces, como de, ¿qué tanto interés hay si están en su propio equipo la gente que nos ataca y nos discrimina? No sé, es como para aclarar que ni siquiera esta gestión está como tan consciente de la situación. Yo diría también que no podemos estarnos obviamente confiando de estas gestiones, de estas alcaldías independientes y gobernaciones que pintan cosas tan independientes, tan diversas. Y por ejemplo, con esto de la pinta de la calle, a mí me pareció súper grosero porque no sé si ahorita lo mencionaron o si se acuerdan de cuando acuchillaron a esa persona de la Comuna 8, de la mesa diversa. Pues no sé qué tipo de protocolo se aplicó o de seguridad se le está dando a esa persona, pero entonces se nota que hay un ataque directo a la diversidad acá en la ciudad y a las exigencias que se hacen no solo desde la comunidad LGBTIQ, sino también desde lo que es diferente y desde las propuestas nuevas
con el concepto de ciudad, con el concepto de educación. Entonces yo creería que no podemos fiarnos de que la calle la hayan pintado con una bandera súper linda, sino que tenemos que tener también mucho miedo a la hora de ejercer nuestros procesos, porque obviamente no le vamos a pedir a Daniel Quintero ni al gobernador que nos legalice el aborto o nos dé una seguridad sexual y nos dé seguridad para vivir acá en la ciudad, porque eso no lo van a hacer, ¿cierto? Entonces yo creería que también es poner sobre la mesa ese criterio de estas alcaldías independientes que lo único que se ganan es con publicidad que se lleva, como lo decíamos ahorita, un poco con la industria cultural y que se va a enriquecer con esa figura de la independencia y creo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de defender nuestros derechos. Sí, muy fuerte lo que dice Pam, porque pues también es como se muestra, se trata de mostrar una realidad que no corresponde a lo que vivimos en la cotidianidad. Y es que pues cómo es posible que que se haga todo ese discurso y se saquen todas esas banderas apoyando, por ejemplo, a la comunidad, pero que cuando apuñalan a una mujer trans no la quieren atender porque es una mujer trans y posiblemente tenga SIDA, entonces no vale la pena atenderla o cómo, no sé, todas estas violencias que se ha dado más que todas las mujeres trans durante la cuarentena. Recordemos al principio de la cuarentena cuando un par de policías hicieron que un grupo de 3 mujeres trans hiciera flexiones y sentadillas que para que se volvieran machos, pues hay un montón de cosas ahí que como que no entran en coherencia. Dale, Yaira, te doy la palabra para ya ir cerrando el espacio. Hmm, Es que estamos, no, es que la verdad la desigualdad, la desigualdad social en ese país es una cosa de locos y si hablamos por desigualdad a cuestión de nuestras identidades como mujeres trans, estamos violentas, ay, violentas en cualquier espacio. Esta cuarentena creo que, o esta crisis mundial ha mostrado la desigualdad que tenemos como sociedad y cómo nos han vulnerado a nosotras las mujeres trans en muchos espacios. Yo voy a hacer como una manera de denuncia porque es que yo estoy en contra de la policía, estoy en contra del Estado, estoy en contra de las entidades de salud que nos discriminan y que nos rechazan y que bueno, como que le echo esa culpa a las instituciones públicas que no quieren garantizar todo lo que tenemos como ciudadanas colombianas, porque es más, el estigma que tenemos nosotros en cualquier espacio, el llegar es de que tú eres una puta y que tienes VIH y que no te podemos atender y que yo no sé qué más. Ay, no, eso es terrible. Entonces, como que hay que pensar y elegir. Obviamente, cada persona tiene pues sus convicciones políticas totalmente diferentes, pero pues obviamente yo le estoy apuntando y la apunto más como a que hacer presión social para que eso cambie, porque estamos cansadas, estamos cansadas. Qué triste que es luchar por querer ser libre y ser felices. No es justo, no es justo. Muchas gracias, Yaira. Bueno, la vez pasada nos pedían un poquito que si podíamos compartir la bibliografía que habíamos tomado para construir el podcast. Y bueno, nosotros no podemos por obvias razones poner el link de los textos, pero en esta ocasión sí vamos a facilitar un poquito material. Y si Jaira y Santi nos lo pueden facilitar, pues también los nombres, sería muy bacano. Yo, por ejemplo, bueno, es muy curioso. Yo al espacio venía muy nervioso porque no es un tema que yo trabaje demasiado. Yo no sé si se haya notado realmente, pues que estaba un poco nervioso. Sin embargo, a medida que la conversación iba fluyendo, yo me sentía muy bien, porque son temas que uno no conoce, pero a fin de cuentas uno cómo se acerca a esos temas, conversando con los demás o acercándose a lecturas, a espacios. En general, es como el amor, uno cómo aprende a amar, amando, ¿cierto? Uno puede leer El banquete de Platón, uno puede leer Mambo Bovary, un montón de textos que, claro, le van a dar referencias para construir el amor de mejor manera, pero a fin de cuentas usted aprende a amar amando. ¿Cómo aprendió usted a hacer? Siendo también. Entonces, pues es también como para agradecerles el espacio. Y yo quería, bueno, yo les traía recomendaciones ya para darle la palabra a Pam. Y es que uno, todas estas discusiones en torno al género, a la comunidad LGTBIQ, a la sexualidad,
lo puede encontrar en autoras como Bell Hooks, como Simone de Beauvoir, que en el segundo sexo se hace esta pregunta por, bueno, ¿y entonces qué es la mujer? Virginia Woolf también tiene un par de textos muy interesantes. Judith Butler en el género, el sexo en disputa, ¿cierto? Es así, el sexo en disputa, si no estoy mal, en cuerpos aliados y lucha política, eso, el Es género en con- disputa. Pero no solamente textos, hay también espacios donde uno puede acercarse a construir como todo este tipo de conocimientos a partir de la palabra, canciones, películas, series. Yo pongo un ejemplo que a mí me recomendó Santi y yo me vi esa serie en un día, pues muy interesante. Se llama Pose. Está en Netflix, Ajá, es súper una serie buena. que le permite a uno pensarse muchas cosas como todo esto de lo trans. Hay personajes que tienen conflictos como, bueno, es que tú y yo somos pareja, pero yo soy una mujer trans y en el momento en el que yo me corte el pene, tú no me vas a querer porque tú me quieres es por mi pene y no porque realmente quién soy yo. O otra escena en la que una mujer le dice a otra, una mujer trans le dice a otra, tú no necesitas verme desnuda para saber quién soy yo, porque yo no soy un cuerpo, yo soy un sujeto. Bueno, y luego están otros textos, los que uno se puede acercar a la violencia, como estos del Centro de Memoria Histórica, el de Género y Memoria Histórica, etcétera. Pero no sé, más adelante abordaremos también algunas obras de arte gay, como en algunos podcasts, pero eso será más adelantico. Entonces yo quisiera saber qué nos recomienda Pam, literatura, obras de arte, música, películas. De la mano de lo que decía Steven, también comparto el nervio. Estaba muy nerviosa y con mucha pena porque tampoco es que haya estudiado mucho referente a estudios de género, todas estas construcciones que se han dado. No, no soy muy buena, pero agradezco mucho a Santi y a Yaira la comodidad del espacio, que también yo sé que son temas que a veces son difíciles de tocar y que hay temas que uno no quisiera darle tanta mente, sino que les gustaría como más pasarlos y obviarlos, pero entonces agradecer mucho que hayan un viernes en la noche aceptado como la invitación y parchar, ¿cierto? Ya, entonces también me quedo con ganas de conversar más con ellos y pues con Yaira también referente a una cuestión también sobre el feminismo y otras posiciones que también yo creo que más adelante se van a dar. Y, y nada, ya yo creo que en los próximos podcasts tendremos más invitados, más invitadas como para que nos motivemos a salirnos de la cotidianidad y del confort que nos ofrecen muchas veces las redes sociales. Entonces, estoy muy agradecida y espero que conversemos más adelante. Ya en términos de recomendaciones, hay películas muy interesantes. En estos días me pillé una película referente, espera, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cuál es? Ay, no me acuerdo del nombre, pero la película trata sobre un proceso de una nena que está, bueno, sí, una serie de Netflix ¿cómo se llama esta? La mierda. Esta mierda me supera. Esta mierda me supera, así se llama la serie. Y es una nena que está conflictuada porque tiene como la presión de que tiene una especie de superpoderes, pero entonces luego se da cuenta que no le gustan los hombres y hay un muchacho que le llama, pues que le tira como los perros y así. Entonces ya cree que debe salir con él, pero luego pues se da cuenta que en realidad le gusta a su mejor amiga. Entonces, yo sé que a muchas personas nos ha pasado eso de que terminamos como con nuestras mejores amigas, nos llama la atención, terminamos relacionadas con personas así y pues muy cercanas. Y yo sé que no es, pues no, la serie va a un público muy adolescente, pero también uno se siente identificado. Entonces, me gusta mucho esa película, esa serie y sería chévere si la pueden ver. Y ya, por ahí lo dejaría. Dale, Santis, ¿qué nos recomendarías tú y cómo te pareció el espacio también? Eso es muy importante. Pues la verdad fue muy cómodo, o sea, de hecho antes de empezarlo yo hablaba con Jaira y decíamos que teníamos muchos nervios y sobre todo por como dice Pam, son temas que no siempre son tan fáciles de tocar porque o son muy complejos o son muy sensibles, pues genera sensibilidad los temas, pero realmente fue muy chévere la charla y todo nice. En recomendaciones, pues a ver. Eh,
Como mencionó ahorita Steven, hay informes del Centro Nacional de Memoria Histórica brutales. Recomiendo específicamente dos que están centrados en las personas LGBT. El primero es Aniquilar la diferencia, que es el primero que sale, y el segundo creo que se llama Ser marica en el conflicto armado. Ese sí es más nuevo. Recomiendo un libro colombiano de Elizabeth Castillo que la mencioné, que se llama No somos etcétera. Hay cositas con las que uno puede no estar de acuerdo con el libro, pero en general es una historia LGBT para dummies de Colombia. En términos más generales, en cuanto a lo marica, recomiendo mucho leer a Paco Vidarte. Él tiene un libro que se llama Ética Marica y abre mucho los ojos en cuanto a la cuestión gay, marica, derechos de gays y todo esto. Y no sé, creería que raros también la tesis doctoral de Guillermo Correa, que es una historia que es como un recuento de la vivencia y la construcción de las identidades homosexuales, de los hombres gays específicamente en Medellín en el siglo pasado. Entonces es bastante chévere. Eso es lo que recomendaría. Dale, Yaira, pues primero coméntanos cómo te pareció el espacio, cómo te sentiste pues en recomendaciones pueden ser canciones, obras de arte, lugares que vos creas que son muy buenos para construir con otros y con otras. eh, no sé, lo que a ti te parezca pues como bueno recomendar. Incluso en términos de experiencia, yo les recomiendo que exploren su cuerpo, pues ese tipo de cosas también son Ok, sí, importantes. sí, dale. Pues es que estaba pensando que, que a mí me gusta como, me parece muy gracioso hablar con personas así como que de esos temas, que yo nunca me imaginé hablar de esto, o sea, les juro, yo nunca me imaginé ser una persona que se atreviera a hablar. eh, y sí estaba nerviosa también porque dije, no, estos pelados son súper estudiados, porque imagínense que una de mis frustraciones fue no haber pasado la UDA, ¿no? Entonces como que, ay, no, qué triste. Y verlos que tienen un buen discurso, les felicito, tienen un buen discurso y me encanta. Son muy humanos y creo que eso es lo que facilita la conversación. Para recomendar, bueno, pues soy poca de ver películas, soy muy poca de ver series, soy una persona, no sé, muy extraña realmente. De pronto, ¿sabe qué les quiero recomendar? Algunos informes sobre violencias, que me estoy aquí acordando en estos momentos, violencias en el conflicto armado. Es un informe que ha sacado Caribe Afirmativo. Afirmativo es una organización grande del Caribe, entonces como que hicieron una investigación interesante sobre las violencias que viven las personas en el conflicto armado aquí en nuestro país. Lo pueden buscar súper fácil. Escriben informes de conflicto armado, Caribe Afirmativo, y así aparece. Lugares que recomendar. mm, yo no sé si todavía en Medellín, es que yo viví en Medellín como un tiempo y no sé si todavía ese espacio se vea, que era como los viernes en el Parque Los Deseos, había muchas personas eh, diversas y ahí fue donde yo me di cuenta y ahí fue donde yo comencé a ver gays. Fue la primera vez que yo vi una persona trans y comencé a ver que no era nada diferente a lo que yo me sentía. ¿A qué voy con esto? Porque es que la gente nos rechaza, nos discrimina por el simple hecho de tener esta orientación, una identidad diversa, y creen que esto se contagia y no. Creo que lo más chévere es que se atrevan a conocer personas diversas. No somos nada diferente a las demás personas, somos iguales. Sentimos, amamos, nos gusta estudiar, nos gusta la música, somos iguales. Entonces, como que si ustedes le preguntan, si ustedes han tenido la oportunidad de tener un amigo LGBT, son 100% seguros que tienen una amistad muy sincera con esas personas y creo que desde nuestros corazones, desde nuestros sentires, no queremos expresar rechazo ni odio por las demás personas y por eso de pronto nos abrimos mucho. Entonces, la tarea es que por favor se atrevan a conocer amigos gays, trans, lo que quieran, para que vean otra percepción de la vida y para que tengan un poquito más de color en la vida. Y canciones, ¿no? Escuchen música marica, escuchen música para boguear, escriben voguing así en YouTube y ustedes se ponen a bailar como se bailaba en los 90s para resistir
por todas esas violencias que vivían las personas diversas en Estados Unidos y que la verdad yo la escucho y me siento súper empoderada bailando. Muchísimas gracias, Yaira. Bueno, ya para despedir el podcast, queremos entonces agradecerles a todas las personas como que se hayan quedado y hayan escuchado. De verdad que este tipo de conversaciones es a partir de la conversación con los otros donde uno construye, ¿cierto? Y es interesante uno darse la oportunidad de escuchar otras palabras en el mundo. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por escuchar. Recuerden pues que la idea es sacar uno o dos podcasts mensuales. El próximo que vamos a sacar va a ser un mini podcast que va a girar en torno, si no estoy mal, bueno, eso no lo he terminado de cuadrar con Pam, pero va a girar en torno a una obra de arte contemporáneo que en este momento está en el MAM y vamos a hacer un poquito el análisis del capitalismo y la vida, pero desde la mirada de la arquitectura. Entonces, como para que lo vean, ese sí va a ser muy cortico. Y luego vamos a sacar el primer podcast sobre historia que va a ser sobre la Revolución Francesa. Entonces, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo podcast. No sé si Pam tenga algo que decir, sino pues ya para darle cierre y hablar con Santi y Jai. Muchas gracias pues, por llegar hasta el final del podcast. Y claro, como lo menciona Steven, nos estarán escuchando otro ratico más en los otros podcasts que tenemos pensados en producir con diferentes invitados e invitadas. Y, y bueno, esperamos les haya gustado. Y si tienen objeciones, claro está, pueden escribir en los comentarios, nos pueden escribir al Instagram, Facebook de la protesta, de la editorial de la protesta, y estaremos atentos y atentas. Que estén muy bien. Sí, eso es importante. Pongan en los comentarios si les gustó, si no les gustó, qué les gustó, recomendaciones, todo eso.